Se puede vivir sin preocuparse constantemente por el dinero, aunque no ganes más. En Japón existe una forma distinta de entender la seguridad económica. No comienza acumulando más, sino aprendiendo a relacionarte con lo que ya tienes, sin tensión, culpa ni desesperación. Mientras gran parte del mundo enseña a perseguir el dinero, ciertas ideas japonesas proponen algo más silencioso: ordenar tus necesidades, reconocer lo suficiente y permitir que el dinero ocupe su lugar sin convertirse en el dueño de tu tranquilidad. Este audiolibro no promete fórmulas mágicas ni riqueza instantánea. Su propósito es mostrarte por qué el miedo puede continuar incluso cuando tus ingresos aumentan, cómo tus hábitos cotidianos alimentan esa inseguridad y qué pequeños cambios pueden devolverte una sensación de control sin obligarte a vivir en esfuerzo permanente. A lo largo de este recorrido, descubrirás una manera más simple de gastar, ahorrar, decidir y recibir. El verdadero secreto japonés no consiste en dominar cada movimiento del dinero, sino en construir una mente capaz de mantenerse serena cuando llega, cuando se usa y cuando las circunstancias cambian. Todo comienza con una pregunta sencilla: ¿cuánto de lo que haces con tu dinero nace de una necesidad real y cuánto nace del miedo? Capítulo 1. La alarma que sigue encendida. El miedo al dinero rara vez se presenta con una frase clara. No suele decir: tengo una herida antigua y por eso estoy reaccionando de esta manera. Aparece disfrazado de responsabilidad. Te convence de revisar la cuenta varias veces al día, posponer una compra necesaria, aceptar trabajo cuando tu cuerpo pide descanso o sentir culpa después de un gasto pequeño. Como esas conductas parecen prudentes, nadie nota el costo emocional que esconden. Imagina una noche común. Has terminado tu jornada, la casa está en silencio y por unos minutos podrías descansar. Entonces recuerdas un pago que vence la próxima semana. No es una catástrofe. Ya sabías que llegaría y probablemente puedes cubrirlo. Sin embargo, tu mente comienza a fabricar posibilidades. Quizá aparezca otro gasto, quizá el ingreso del mes siguiente sea menor, quizá alguien necesite tu ayuda. En pocos segundos dejaste el presente y entraste en una vida imaginaria donde siempre falta algo. Ese salto es la señal más importante. El problema no está únicamente en la cantidad disponible, sino en la incapacidad de permanecer en el momento actual. Cuando el cuerpo interpreta el dinero como amenaza, cualquier cifra se convierte en una puerta hacia el futuro más oscuro. Incluso una buena noticia puede activar tensión. Recibes un pago y, antes de sentir satisfacción, calculas cuánto durará. Obtienes un aumento y enseguida te preguntas qué nueva obligación terminará absorbiéndolo. La primera práctica japonesa que puede ayudarte no tiene que ver con ahorrar, tiene que ver con el concepto de ma, el espacio que permite que algo exista sin ser invadido de inmediato. En una habitación, el espacio vacío hace posible caminar. En una conversación, una pausa permite comprender. Frente al dinero, ma significa crear unos segundos entre el estímulo y la reacción. La próxima vez que recibas una factura, veas un saldo o pienses en una compra, no decidas en el primer impulso. Apoya los pies en el suelo. Suelta el aire lentamente. Nombra solo el hecho. Este pago vence el viernes. Esta es la cantidad disponible. Esta compra cuesta tanto. Evita añadir todavía una historia. No digas será un desastre. Nunca alcanzo. Siempre aparece algo. Durante medio minuto, permite que la realidad sea solo realidad. Puede parecer demasiado simple, pero una mente asustada vive precisamente porque nunca encuentra ese espacio. Cada dato queda cubierto de inmediato por recuerdos, advertencias y escenarios. Crear una pausa no elimina la obligación. Impide que la obligación active una guerra completa dentro de ti. Al principio, sentirás que no hacer nada durante unos segundos es irresponsable. En realidad, estás recuperando la capacidad de responder sin obedecer a la alarma. Conviene distinguir peligro de incomodidad. Peligro es no tener cubiertas necesidades esenciales, enfrentar una deuda urgente sin opciones o depender de un ingreso que desapareció. Incomodidad es reducir un gasto, esperar antes de comprar, reorganizar prioridades o aceptar que este mes no será perfecto. La mente herida suele tratar ambas cosas como si fueran iguales. Por eso, agota recursos emocionales incluso cuando la situación es manejable. Haz una prueba hoy. Escribe una preocupación económica en una hoja. Después, separa 2 columnas imaginarias. En la primera, coloca los hechos verificables. En la segunda, anota lo que temes que podría ocurrir.
Tal vez descubras que los hechos ocupan 3 líneas y la anticipación llena una página. Esa diferencia no vuelve insignificante tu problema, pero revela dónde se está multiplicando el dolor. El miedo pierde parte de su poder cuando deja de ser una niebla y se convierte en información concreta. A partir de ahí, puedes hacer un plan, pedir ayuda, ajustar una decisión o esperar. Sin esa claridad, cualquier acción nace del pánico y termina confirmando que el dinero es peligroso. No necesitas prometer que jamás volverás a preocuparte. Basta con reconocer la alarma cuando aparece. En vez de decir, soy una persona ansiosa con el dinero, prueba una descripción más precisa. Mi cuerpo está reaccionando a una amenaza que todavía no he comprobado. Esa frase abre una distancia. Dentro de ella comienza tu libertad. Capítulo 2. La infancia escondida en tus decisiones. Nadie nace creyendo que descansar es arriesgado o que gastar en uno mismo merece culpa. Esas asociaciones se aprenden mucho antes de comprender cómo funciona una cuenta bancaria. Durante la infancia observabas rostros, tonos de voz y silencios. Quizá no entendías el alquiler, las deudas o la inestabilidad laboral, pero sí sabías cuándo los adultos estaban asustados. Una mesa puede enseñar más que un discurso. Si cada vez que llegaban cuentas el ambiente cambiaba, tu cuerpo aprendió que los sobres, las cifras y las fechas traían tensión. Cuando alguien decía no alcanza con desesperación, la frase no quedaba guardada como una opinión temporal. Se convertía en una regla sobre el mundo. Más adelante, aunque tu situación mejorara, esa regla seguía actuando desde un lugar invisible. También existe una herencia más silenciosa. Tal vez en casa nunca se hablaba del dinero. Las preguntas recibían evasivas, los problemas se ocultaban y las decisiones aparecían sin explicación. En ese ambiente, la mente infantil suele completar los vacíos con miedo. Lo que no puede nombrarse parece demasiado peligroso para ser visto. De adulto, quizá evites revisar tus números hasta que la ansiedad te obliga o sientas vergüenza cuando necesitas hablar de ellos. Reconocer esta influencia no significa culpar a tu familia. Quienes te criaron pudieron actuar desde las herramientas que tenían. A veces sobrevivieron a pérdidas reales, empleos precarios o periodos en los que un error costaba demasiado. Su prudencia quizá protegió a la casa. El problema surge cuando una estrategia creada para otra época sigue gobernando una vida distinta. La cultura japonesa conserva una relación profunda con la continuidad entre generaciones, pero honrar a quienes vinieron antes no exige repetir cada temor. Puedes agradecer su esfuerzo y, al mismo tiempo, detener una costumbre que ya no sirve. La lealtad madura no consiste en sufrir como ellos. Consiste en recibir lo que construyeron y añadir una forma más sana de vivir. Para hacerlo, necesitas identificar las frases que todavía hablan dentro de ti. Busca recuerdos concretos. ¿Qué se decía cuando alguien quería algo? ¿Cómo reaccionaban los adultos ante un gasto inesperado? ¿Quién controlaba el dinero? ¿Quién se sacrificaba? Había discusiones, secretos, préstamos frecuentes, compras impulsivas o una obsesión por guardar. No busques una explicación perfecta. Reúne escenas, después observa cómo esas escenas se transformaron en mandatos. El dinero cuesta demasiado, por tanto debo sufrir para merecerlo. Todo puede perderse, por tanto nunca debo relajarme. Quien gasta es irresponsable, por tanto cuidarme es un lujo. Tener más provoca conflictos, por tanto conviene no destacar. Pedir ayuda humilla, por tanto debo resolverlo todo solo. Cada mandato crea una conducta adulta que parece lógica hasta que reconoces su origen. Una práctica útil consiste en escribir: en mi casa aprendí que. Completa la frase varias veces sin corregirte. Luego añade: hoy elijo comprobar si eso sigue siendo verdad. No reemplaces de inmediato cada creencia por una afirmación brillante. La mente desconfía de promesas demasiado lejanas. Trabaja con frases creíbles. En lugar de el dinero siempre llega, prueba puedo aprender a manejar lo que llega. En vez de nada malo ocurrirá, di aunque aparezca un problema, no necesito enfrentarlo antes de tiempo. Esa diferencia importa. La seguridad emocional no nace de negar la incertidumbre, sino de confiar en tu capacidad para responder. Tus padres quizá intentaron protegerte, enseñándote a temer la pérdida. Ahora puedes protegerte de otra manera, con información, hábitos, límites y apoyo. Observa también los momentos en que repites un papel familiar. Tal vez te conviertes en quien rescata a todos, como hizo tu madre. Quizá trabajas hasta enfermar, como viste en tu padre. A lo mejor ocultas gastos para evitar discusiones.
del mismo modo que ocurría en casa. Ver el patrón no te hace desleal, te permite elegir. Cuando una conducta aparezca, pregunta, ¿esto responde a mi realidad actual o a una regla antigua? Algunas veces la regla seguirá siendo útil. Ahorrar antes de una etapa inestable puede ser sensato. Otras veces, descubrirás que estás renunciando a una necesidad básica solo para sentir la familiaridad del sacrificio. La herida financiera pierde fuerza cuando deja de confundirse con tu identidad. No eres el miedo de tu familia. Eres la persona que puede mirarlo, comprender por qué existió y decidir qué merece continuar. Ese gesto no borra el pasado, lo coloca en su lugar. Capítulo 3. El número que nunca parece suficiente. Muchas personas creen que podrán descansar cuando alcancen cierta cifra. Imaginan un sueldo, un ahorro o un patrimonio que finalmente silenciará la preocupación. El objetivo cambia con el tiempo, pero la promesa permanece. Cuando llegue allí, estaré a salvo. Después alcanzan una parte de aquello que deseaban y descubren que la calma dura poco. La meta vuelve a alejarse. Esto sucede porque suficiente no es solo una cantidad, también es una experiencia interna. Sin una definición concreta, la mente convierte la seguridad en una línea móvil. Cada mejora revela un nuevo riesgo. Cada ingreso abre una obligación. Cada logro crea algo más que podría perderse. El problema no es aspirar a crecer. Surge cuando el crecimiento se vuelve una condición interminable para permitirte vivir. En Japón, la idea de hara hachibu se relaciona con detenerse antes de la saturación al comer. No necesitas trasladarla literalmente a las finanzas para comprender su enseñanza. La plenitud requiere sensibilidad para reconocer el punto en que ya hay bastante. Quien ha perdido esa sensibilidad continúa acumulando, trabajando o controlando, no porque lo necesite, sino porque no sabe registrar la llegada. Hazte una pregunta incómoda. ¿Qué tendría que ocurrir para que hoy consideraras suficiente este día? No toda tu vida, solo este día. Tal vez suficiente signifique tener comida, un lugar donde dormir, las cuentas inmediatas cubiertas y una hora sin trabajo. Quizá incluya poder rechazar un gasto, llamar a alguien de confianza o guardar una pequeña cantidad. La respuesta debe ser específica y cercana. Definir lo suficiente no equivale a conformarte con poco. Te ayuda a separar dos movimientos distintos, construir un futuro y posponer el presente. Puedes seguir ahorrando, aprendiendo y aumentando tus ingresos sin tratar cada jornada como una sala de espera. La ambición sana amplía posibilidades. La ambición nacida del miedo intenta comprar una garantía que no existe. Existe una señal clara de que la cifra se ha convertido en refugio emocional. No puedes explicar qué cambiaría en tu vida cotidiana al alcanzarla. Dices, necesito más, pero no sabes cuánto, para qué ni hasta cuándo. La palabra más funciona entonces como un sedante. Te mantiene ocupado y evita que mires la pregunta verdadera. ¿Por qué no me siento seguro con lo que ya está bajo mi cuidado? Para responder, crea 3 definiciones. La primera es suficiente para sostener. Incluye vivienda, alimentación, salud, transporte, obligaciones y un margen realista. La segunda es suficiente para respirar. Agrega descanso, pequeños placeres, vínculos y una reserva que reduzca fragilidad. La tercera es suficiente para crecer. Contempla proyectos, aprendizaje, inversión o una meta mayor. No necesitas números perfectos. Necesitas distinguir niveles. Cuando todo se mezcla, cualquier deseo parece urgente. Una cena termina compitiendo con la jubilación. Un curso se siente tan amenazante como una deuda. Un día libre parece robarte el futuro. Separar categorías devuelve proporción. Quizá hoy no estés en el nivel que deseas, pero sabrás qué estás construyendo y dejarás de interpretar cada gasto como una traición. También conviene observar tu lenguaje. Frases como nunca alcanza, siempre falta o todo es carísimo pueden describir una sensación, pero rara vez ayudan a decidir. Sustitúyelas por datos. Este mes, mis gastos esenciales superan mis ingresos en esta cantidad. Puedo reducir esto, negociar aquello o buscar una fuente adicional. La precisión no es fría. Ofrece al sistema nervioso un borde donde apoyarse. Un ejercicio sencillo consiste en cerrar cada día registrando 3 formas de suficiencia que ya estuvieron presentes. No se trata de agradecer de manera forzada. Anota hechos. Preparé comida con lo que tenía. Pagué una cuenta a tiempo. No compré por impulso. Descansé sin gastar. Pedí una explicación antes de aceptar un cargo.
Tu mente necesita evidencia repetida de que no todo está escapando. Al principio quizá aparezca resistencia. Una voz dirá que reconocer lo suficiente te volverá mediocre. Pregúntale de quién aprendió esa idea. La calma no reduce tu capacidad de avanzar. De hecho, evita que desperdicies energía en urgencias imaginarias. Quien sabe dónde está, puede elegir mejor el siguiente paso. La meta financiera más importante no es una cifra universal. Es llegar a un punto en el que tus decisiones dejen de ser intentos desesperados por demostrar que mereces estar tranquilo. A partir de ahí, el dinero recupera su función: servir a la vida, no reemplazarla. Capítulo 4. Kakeibo. Mirar sin castigarse. Muchas personas evitan registrar sus gastos porque temen lo que encontrarán. Otras anotan cada moneda con una severidad que convierte el presupuesto en un tribunal. Ambos extremos nacen del mismo lugar. Mirar los números se siente peligroso. En un caso, huyes de la información. En el otro, la utilizas para atacarte. El Kakeibo, conocido como un cuaderno japonés para organizar las finanzas del hogar, parte de una acción humilde: escribir. Su valor no está en una fórmula secreta, sino en la pausa que obliga a crear. Antes de gastar, durante el registro y al revisar el mes, la mano desacelera una decisión que normalmente ocurre en automático. Esa lentitud permite ver motivos, no solo cantidades. Puedes adaptar la práctica sin convertirla en una tarea pesada. Elige un cuaderno sencillo. Al comenzar la semana, anota cuánto dinero está realmente disponible después de las obligaciones inmediatas. Luego divide tus gastos de una manera comprensible para ti. Necesidades, bienestar, aprendizaje, vínculos y compras evitables. Por ejemplo, las categorías deben aclarar tu vida, no copiar un sistema ajeno. Cada vez que registres un gasto, añade una palabra sobre su efecto: alivio, utilidad, alegría, presión, impulso, cuidado, olvido. Dos compras del mismo precio pueden tener significados opuestos. Un almuerzo puede ser una necesidad práctica durante una jornada larga. Otro puede surgir de no haber planificado. Una prenda quizá sustituya algo deteriorado o intente calmar una inseguridad. Sin esa capa emocional, el presupuesto muestra dónde fue el dinero, pero no qué estabas buscando. Al final de la semana, revisa sin insultarte. No digas soy un desastre, nunca aprendo o no tengo control. Esas frases descargan vergüenza y ocultan el mecanismo. Formula preguntas más útiles. ¿Qué gasto me dio más valor del esperado? ¿Cuál resolvió una emoción durante pocos minutos? ¿Qué decisión habría sido distinta si hubiera esperado un día? ¿Qué necesidad no atendida terminó expresándose como compra? Una revisión compasiva no significa justificarlo todo. La responsabilidad verdadera necesita honestidad, pero la honestidad pierde precisión cuando está mezclada con desprecio. Si gastaste de más, reconoce la cantidad y la causa. Luego diseña una barrera concreta. Puedes eliminar una tarjeta guardada, esperar 24 horas, llevar comida, cancelar una suscripción o separar el dinero de obligaciones apenas llega. Castigarte no es una barrera, solo aumenta el malestar que más tarde querrás aliviar. El Kakeibo también ayuda a registrar lo que entra. Muchas personas anotan cada salida y apenas miran los ingresos. Esa asimetría enseña al cerebro que el dinero solo desaparece. Cuando recibas un pago, escríbelo con la misma atención. Añade de dónde vino y qué hizo posible. No necesitas celebrar de forma exagerada. Basta con permitir que la llegada tenga presencia. Prueba una revisión mensual con 4 preguntas. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿Qué parte sostuvo mi vida? ¿Qué quiero ajustar el próximo mes? La última pregunta debe producir 1 o 2 decisiones, no 20 promesas. Quizá el cambio sea preparar 3 cenas en casa, definir un monto para ocio o llamar a un proveedor. Un sistema que exige perfección termina abandonado. La belleza de un cuaderno físico está en su límite. No envía alertas, no compara tu vida con la de otros y no te ofrece una compra mientras revisas gastos. La página contiene solo lo que escribes. Ese espacio sobrio puede transformar el dinero de una amenaza difusa en una serie de elecciones visibles. Si tus ingresos son irregulares, el registro resulta todavía más valioso. Trabaja con el dinero ya recibido, no con el que esperas. Calcula un nivel básico de obligaciones y distribuye cada entrada según prioridades acordadas de antemano. Así evitas que un buen mes se sienta como abundancia ilimitada y uno lento como una condena personal. Con el tiempo, notarás algo importante.
El objetivo no es gastar lo mínimo. Consiste en reducir la distancia entre lo que valoras y lo que haces. Tal vez descubras que ciertos gastos modestos sostienen tu salud, mientras otros más grandes apenas dejan recuerdo. Esa comprensión vale más que una regla rígida. Mirar sin castigarte crea confianza. Cada revisión demuestra que puedes conocer la verdad y seguir tratándote con dignidad. Cuando los números dejan de ser un juicio, se convierten en orientación. Entonces el presupuesto ya no es una jaula. Es un mapa de la vida que estás eligiendo. Capítulo 5. Mottainai y el respeto por lo que ya tienes. El miedo al dinero puede producir dos conductas opuestas. Algunas personas retienen incluso lo necesario, otras gastan rápido porque sienten que mañana todo podría desaparecer. En ambos casos, falta una relación serena con los recursos. Uno confunde cuidar con no usar, el otro confunde disfrutar con consumir antes de perder. La palabra japonesa mottainai expresa pesar ante el desperdicio y respeto por el valor de las cosas. Su enseñanza va más allá de conservar objetos. Invita a reconocer el trabajo, el tiempo y la materia presentes en aquello que utilizas. Cuando esa atención entra en tus finanzas, gastar deja de ser un acto automático y ahorrar deja de ser una forma de privación. Mira un objeto que uses con frecuencia. Puede ser una taza, una mesa, un teléfono o una chaqueta. Pregunta cuánto tiempo humano, cuántos materiales y cuántas decisiones hicieron posible que llegara a ti. Después observa cómo lo tratas. ¿Lo cuidas porque te sirve o ya estás imaginando reemplazarlo por una versión nueva? La publicidad suele convertir lo funcional en insuficiente. Mottainai interrumpe esa presión recordándote que el valor no desaparece cuando termina la novedad. Esta perspectiva no exige conservar todo. Guardar objetos rotos, ropa que nunca usas o herramientas inútiles también puede ser una forma de miedo. El respeto incluye permitir que algo circule, se repare, se venda, se done o se deseche cuando ya no cumple una función. Acumular por temor a necesitar algún día llena el espacio de decisiones pendientes y mantiene viva la sensación de escasez. Aplica el principio a 3 zonas: comida, objetos y tiempo. En la comida, planifica desde lo que ya existe antes de comprar. En los objetos, repara o reutiliza cuando tenga sentido, sin invertir más energía que el valor recuperado. En el tiempo, identifica las horas que entregas a actividades que no sostienen ni tu bienestar ni tus objetivos. El dinero perdido duele porque se ve. El tiempo desperdiciado suele pasar sin registro. También hay despilfarro emocional. Ocurre cuando pasas una tarde entera castigándote por una compra que ya no puede deshacerse, o cuando dedicas semanas a comparar una decisión menor. La culpa parece demostrar responsabilidad, pero no recupera el recurso. Extrae la lección, corrige lo posible y termina el juicio. Continuar pagando con sufrimiento no vuelve más inteligente el gasto. Una pregunta útil antes de comprar es: ¿qué valor concreto espero recibir y durante cuánto tiempo? No todo debe durar años. Una experiencia breve puede ser valiosa. Una herramienta barata puede resolver un problema real. La pregunta evita confundir precio con valor. Algo económico que nunca usas es desperdicio. Una compra costosa y bien elegida puede servir durante mucho tiempo. Conviene añadir otra pregunta: ¿ya poseo algo que cumple esta función? La mente ansiosa suele olvidar lo disponible porque está concentrada en lo que falta. Revisar primero reduce duplicaciones y fortalece la sensación de capacidad. Preparar una comida con ingredientes existentes, combinar ropa conocida o reutilizar un material no es señal de pobreza. Es inteligencia aplicada. Mottainai puede transformar también tu relación con el ingreso. Cada cantidad representa parte de tu atención y de tu energía. Gastarla de acuerdo con tus valores honra ese intercambio. Guardarla para una meta clara también. Lo que no honra el esfuerzo es permitir que el miedo decida sin consulta. Comprar para anestesiarte o no usar nunca lo que podría cuidarte. Establece un pequeño ritual semanal. Elige un recurso que puedas aprovechar mejor. Termina un alimento, repara algo, cancela un servicio olvidado, organiza un cajón o vende un objeto. Una acción basta. La meta no es alcanzar una pureza minimalista, sino demostrar que abundancia también significa ver lo que ya está presente. Con el tiempo, disminuye la necesidad de llenar vacíos mediante adquisiciones. La casa se vuelve más legible, las compras adquieren intención y el ahorro aparece como consecuencia de una relación más atenta. No estás negándote placer, estás dejando de pagar por cosas que prometen más de lo que entregan.
El respeto por los recursos incluye respetarte a ti. No conviertas la frugalidad en una excusa para soportar dolor, mala alimentación o herramientas que te impiden trabajar. Cuidar no significa elegir siempre lo más barato. Significa usar con conciencia aquello que sostiene una vida digna. La verdadera ausencia de desperdicio ocurre cuando dinero, tiempo y energía avanzan en la misma dirección. Capítulo 6. El gasto sin culpa. Para quien creció asociando el dinero con peligro, gastar puede sentirse como una pequeña pérdida de control. Incluso después de cubrir las obligaciones, aparece una voz que cuestiona cualquier placer. Podrías haberlo guardado. No era necesario. Alguien más lo necesita. Esa voz no distingue entre impulso y cuidado. Considera sospechoso todo lo que no sea supervivencia. La culpa parece prudente, pero produce decisiones extrañas. Pospones una revisión médica y más tarde pagas por un problema mayor. Evitas comprar una herramienta que ahorraría horas. Rechazas una salida importante para tus vínculos y luego gastas en algo impulsivo cuando la soledad pesa. Negarte de forma constante no elimina el deseo. Lo empuja hacia lugares menos conscientes. Para sanar esta relación, necesitas crear una categoría de dinero permitido. No es el sobrante accidental después de ser perfecto. Es una cantidad decidida con anticipación para bienestar, descanso o disfrute. Puede ser pequeña. Su función principal no es comprar algo. Consiste en enseñar a tu cuerpo que usar recursos de manera elegida no equivale a perder seguridad. Cuando gastes de esa categoría, practica una secuencia sencilla. Antes de pagar, confirma que la decisión cabe en el monto acordado. Durante la compra, evita justificarte mentalmente. Después, recibe la experiencia completa. Si compraste una comida, saboréala sin revisar el precio una y otra vez. Si pagaste una clase, presta atención. Si elegiste descansar, no conviertas ese tiempo en una sesión de culpa. Esta capacidad de recibir es menos común de lo que parece. Muchas personas saben esforzarse, pero no saben dejar que el esfuerzo produzca bienestar. El dinero entra y sale sin tocar la vida. Todo se dirige a obligaciones, metas futuras o rescates familiares. Con los años, surge resentimiento. Trabajo tanto y nunca disfruto nada. El problema no siempre es la falta absoluta de recursos. A veces es la prohibición interna de usarlos para uno mismo. La estética japonesa del wabi-sabi aprecia lo imperfecto, lo sobrio y lo incompleto. Aplicada con cuidado, puede liberar tus gastos de la exigencia de experiencias ideales. No necesitas el viaje perfecto, el objeto definitivo, ni la celebración espectacular. Un placer modesto, bien recibido, puede nutrir más que una compra grande cargada de expectativas. Esto también reduce el consumo compensatorio. Cuando te permites pequeñas formas de bienestar sin culpa, disminuye la presión que lleva a excesos. Quien pasa meses negándose cualquier descanso, puede terminar comprando desde el agotamiento. Un presupuesto humano reconoce que la regulación emocional necesita espacio. No todo se resuelve con dinero, pero una vida financiera que excluye toda alegría acaba siendo insostenible. Distingue 3 clases de gasto. El gasto de cuidado sostiene tu cuerpo, tu trabajo o tus relaciones. El gasto de disfrute ofrece placer dentro de un límite elegido. El gasto de escape intenta apagar una emoción sin atenderla. La misma compra puede pertenecer a categorías distintas según el momento. Pedir comida puede ser cuidado durante una enfermedad o escape después de una discusión. La conciencia importa más que la etiqueta. Cuando aparezca culpa, no la combatas con argumentos interminables. Pregunta: ¿he incumplido una obligación real? Si la respuesta es sí, corrige el plan. Si es no, permite que la incomodidad exista sin devolver la compra emocionalmente. Tal vez tu cuerpo tarde en aprender que no ocurrió una catástrofe. Cada experiencia segura ofrece nueva evidencia. Incluye además gastos que previenen sufrimiento. Mantenimiento, salud, descanso y formación suelen postergarse porque no producen una recompensa inmediata. Sin embargo, protegen capacidad futura. Ahorrar mientras tu cuerpo se deteriora no es seguridad. Mantener una reserva y abandonar todo cuidado tampoco. El equilibrio necesita mirar más de un horizonte. No tienes que demostrar merecimiento antes de cada gesto amable. Tu valor no aumenta porque te prives, ni disminuye porque disfrutes. El dinero es una herramienta limitada, por eso conviene elegir. Precisamente esa limitación hace importante que una parte sirva a la persona que realiza el esfuerzo. Aprender a gastar sin culpa no significa abrir la puerta al desorden,
Significa cerrar la puerta al castigo. Entre ambos extremos existe una práctica madura: decidir, pagar, recibir y continuar. Cuando logras hacerlo, el dinero deja de ser una prueba moral y vuelve a ser un recurso. Capítulo 7. Kaizen contra la urgencia. El miedo quiere cambios grandes y rápidos. Después de una noche de preocupación, prometes transformar tus finanzas en un mes, ahorrar una cantidad imposible, cancelar toda deuda de inmediato o duplicar tus ingresos. La intensidad de la promesa produce alivio momentáneo. Unos días después, el plan choca con la realidad y aparece la vergüenza. Entonces abandonas, no porque seas incapaz, sino porque intentaste usar la urgencia como método. Kaizen suele traducirse como mejora continua. Su fuerza está en reducir el tamaño del cambio hasta volverlo repetible. Frente a una herida financiera, esta idea resulta especialmente valiosa. Cada paso pequeño contradice la creencia de que solo una acción extraordinaria puede salvarte. La seguridad se construye mediante pruebas frecuentes de que puedes cuidarte. Piensa en una decisión que has pospuesto. Tal vez necesitas ordenar deudas, crear una reserva, revisar contratos o buscar un ingreso adicional. La mente ansiosa mira el proyecto completo y siente amenaza. El enfoque gradual pregunta cuál es la unidad más pequeña que todavía produce avance. Podría ser reunir los saldos en una hoja, guardar una cantidad mínima, enviar un correo o dedicar 15 minutos a actualizar tu currículum. Un paso pequeño no debe ser simbólico. Tiene que mover algo real. Guardar una moneda mientras mantienes gastos que no puedes cubrir quizá no resuelva el problema. En cambio, cancelar una suscripción, automatizar un monto sostenible o llamar para renegociar una condición sí cambia la estructura. Kaizen no celebra la pequeñez por sí misma. Busca el tamaño que puedas repetir sin activar resistencia excesiva. Elige un área durante 30 días. No intentes corregirlo todo. Si trabajas en el registro, anota gastos cada noche. Si construyes una reserva, transfiere una cantidad definida cada vez que recibas dinero. Cuando el objetivo sea reducir compras impulsivas, aplica una espera de 24 horas. La concentración permite observar resultados y ajustar. Muchas personas se desaniman porque el progreso inicial parece invisible. Una reserva pequeña no elimina la fragilidad, pero cambia una historia. Ya no eres alguien que nunca puede guardar. Una deuda reducida apenas un poco sigue siendo deuda, aunque ahora existe una dirección. El cerebro necesita notar esos cambios para no confundir lentitud con fracaso. Crea una marca visible por cada repetición. Puede ser una línea en el cuaderno, una fecha o una breve nota. Evita convertirla en una competición perfecta. Si un día no cumples, retoma al siguiente sin diseñar un castigo. La continuidad no significa ausencia de interrupciones. Significa regresar antes de que una interrupción se vuelva abandono. La mejora gradual también protege de decisiones financieras seductoras. Cuando alguien promete resultados rápidos, el miedo escucha salvación. Cuanto más desesperado te sientes, menos toleras los procesos lentos y más vulnerable eres a riesgos que no comprendes. Kaizen te recuerda que una solución digna puede parecer aburrida. Reducir costos, aumentar habilidades, diversificar con prudencia, cumplir pagos y esperar. Aplica esta lógica a tus ingresos. En vez de preguntarte cómo ganar muchísimo enseguida, identifica una habilidad que pueda aumentar tu valor, una conversación pendiente, una tarea que puedas ofrecer o una mejora concreta en tu trabajo. Después define una frecuencia. 2 horas semanales de aprendizaje sostenido pueden cambiar más que una semana intensa seguida de meses de cansancio. No uses el crecimiento para negar límites reales. Si tus números muestran una emergencia, necesitarás decisiones firmes, apoyo profesional o cambios mayores. Incluso entonces, la ejecución ocurre paso a paso. Hacer una lista de acreedores, priorizar vivienda y alimento, pedir orientación, detener nuevos compromisos y establecer acuerdos son acciones concretas. El pánico grita todo al mismo tiempo. El método ordena primero esto. Al final de cada semana, responde 3 preguntas. ¿Qué funcionó? ¿Qué obstáculo apareció? ¿Qué ajuste hará más fácil repetir? No preguntes si fuiste bueno o malo. Evalúa el sistema. Quizá el ahorro automático ocurre antes de que puedas gastarlo. Tal vez registrar por la noche falla porque estás cansado y conviene hacerlo al mediodía. Cambiar el diseño no es falta de disciplina, es inteligencia. La confianza financiera llega después de muchas promesas pequeñas cumplidas. No nace de una declaración grandiosa.
Cada vez que ejecutas un paso real, tu cuerpo aprende que no depende únicamente de la suerte. Hay una persona presente, capaz de observar, decidir y continuar. Esa persona eres tú, sin heroísmo y sin prisa. Capítulo 8. Trabajar sin usar el agotamiento como seguro. Una de las formas más aceptadas del miedo financiero es trabajar de más. La sociedad suele premiarlo, por lo que resulta difícil reconocerlo como una respuesta de supervivencia. Recibes elogios por estar siempre disponible, asumir tareas extras y no detenerte. Mientras tanto, una parte de ti cree que descansar podría abrir la puerta a la pérdida. El problema no es el esfuerzo. Trabajar con dedicación puede dar sentido, habilidad y estabilidad. La dificultad aparece cuando ninguna cantidad de trabajo logra autorizar el descanso. Terminas una meta y enseguida buscas otra. Un día libre produce inquietud. Al observar a alguien relajado, sientes admiración y juicio al mismo tiempo. En el fondo, el cansancio funciona como comprobante de que estás haciendo todo para evitar el desastre. La tradición del shokunin se asocia con la atención al oficio y el compromiso de perfeccionar una práctica. Su enseñanza más útil aquí no consiste en trabajar sin límite, sino en diferenciar calidad de sacrificio. Un artesano no mejora una pieza golpeándola sin pausa. Observa, corrige, cuida herramientas y respeta el proceso. Tu capacidad laboral también es una herramienta. Calcula el costo completo de un ingreso. No mires solo cuánto recibes. Incluye transporte, tiempo, alimentación extra, recuperación, salud y oportunidades que dejas pasar. Un trabajo mejor pagado puede ofrecer menos valor si destruye tu energía y te obliga a gastar para soportarlo. Otra opción aparentemente modesta quizá permita aprender, mantener vínculos o construir un proyecto paralelo. Este análisis no pretende romantizar renuncias. Muchas personas no pueden dejar un empleo exigente de inmediato. La práctica comienza dentro de las posibilidades reales. Establecer una hora de cierre, reducir disponibilidad fuera de contrato, usar días de descanso, pedir prioridades claras o dejar de regalar tareas que nadie reconoce. Un límite pequeño puede revelar cuánto de tu sobrecarga era necesario y cuánto nacía del miedo a decepcionar. Observa la frase, debo aprovechar mientras pueda. A veces describe una oportunidad temporal y tiene sentido. Cuando se vuelve permanente, convierte toda etapa en emergencia. Siempre parece que ahora no puedes descansar. Hay que ahorrar, crecer, ayudar, prevenir o recuperar. Los años pasan y la vida sigue pospuesta. Pregunta qué fecha, cifra o condición marcará el final. Si no existe, no estás atravesando una temporada intensa. Has construido una identidad alrededor de ella. También conviene examinar el vínculo entre valor personal e ingreso. Si ganas menos un mes, ¿te sientes menos digno? Cuando alguien progresa, ¿lo interpretas como una prueba de tu insuficiencia? El dinero mide intercambios dentro de contextos concretos, no la totalidad de una persona. Confundir ambos planos vuelve cada negociación, pérdida laboral o error en una crisis de identidad. Diseña una definición de trabajo suficiente. Incluye el resultado que debes entregar, la calidad razonable y el tiempo disponible. Después identifica el punto donde mejorar apenas añade valor, pero consume gran parte de tu energía. El perfeccionismo financiero suele esconderse allí. Haces más de lo acordado porque imaginas que ser indispensable garantizará seguridad. Ningún puesto ofrece esa garantía. La seguridad más robusta proviene de varias capacidades: saber hacer bien tu trabajo, mantener relaciones profesionales, aprender, conocer tus números, construir una reserva cuando sea posible y poder pedir ayuda. Trabajar hasta agotarte fortalece una sola columna mientras debilita las demás. Si enfermas, pierdes claridad o te aíslas, la aparente protección se vuelve fragilidad. Prueba una pausa deliberada al terminar la jornada. Guarda los materiales, anota la primera tarea del día siguiente y di en voz baja: por hoy es suficiente. Quizá aparezca ansiedad. No la interpretes como señal de que debes volver. Es el cuerpo descubriendo un límite nuevo. Permanece unos minutos y deja que la incomodidad disminuya sin trabajar. El descanso no necesita ganarse mediante destrucción previa. Forma parte del mantenimiento de tu capacidad. Dormir, caminar, conversar o estar en silencio no son obstáculos para la productividad. Evitan que tu única forma de regularte sea consumir, comer sin hambre o buscar distracciones costosas. Cuando el esfuerzo deja de ser una ofrenda al miedo, recupera dignidad.
Puedes comprometerte con tu oficio sin entregar toda tu existencia. El dinero que sostiene una vida no debería exigir que desaparezcas de ella. Capítulo 9. El fondo de calma. Una reserva financiera suele describirse como protección contra emergencias. Esa función es importante, pero existe otra menos visible. Una pequeña cantidad separada puede enseñar a tu cuerpo que hay espacio entre un imprevisto y el abismo. No compra certeza, compra tiempo para pensar. Quien vive con miedo puede reaccionar de dos maneras ante la idea de ahorrar. Una consiste en guardar obsesivamente y no considerar nunca suficiente la reserva. La otra es evitar el intento porque la meta parece demasiado grande. Si imaginas que necesitas varios meses de gastos de inmediato, cualquier cantidad inicial resulta insignificante. Ambas reacciones impiden que el ahorro cumpla su propósito emocional. Llama a tu primera reserva fondo de calma. El nombre importa porque define una función concreta. No está destinado a inversiones ambiciosas, regalos, compras impulsivas ni gastos previsibles. Sirve para absorber pequeños golpes sin que todo el sistema se desordene. Una reparación, una consulta, un traslado inesperado o una demora de ingreso pueden ser sus primeros usos. Comienza con una meta cercana y observable. Elige una cantidad que cubra un problema frecuente en tu realidad. Puede ser una factura, una semana de necesidades básicas o el costo de una reparación común. Cuando la alcances, define el siguiente nivel. Este método crea etapas y evita que una cifra enorme convierta el proceso en fracaso anticipado. Separa el fondo de la cuenta de uso diario, pero manténlo accesible para una necesidad real. Si verlo te invita a gastarlo, utiliza una cuenta distinta. Cuando la distancia sea tan grande que una emergencia te obligue a endeudarte mientras el dinero está bloqueado, el diseño pierde sentido. La estructura debe proteger de impulsos, no de la propia vida. Cada vez que recibas ingresos, transfiere una proporción sostenible antes de distribuir el resto. Con ingresos variables, usa porcentajes o montos mínimos según el nivel de entrada. Evita prometer una cantidad que luego necesitarás recuperar. Sacar y devolver constantemente puede reforzar la idea de incapacidad, aunque el problema sea una meta mal calculada. Si debes utilizar la reserva, no lo llames fracaso. El fondo está cumpliendo su trabajo. Registra qué ocurrió, cuánto retiraste y cómo lo reconstruirás. Agradece de manera sobria el margen que te ofreció. Esta respuesta es muy distinta de gastar con culpa y luego fingir que nada pasó. El uso consciente fortalece confianza. No todas las sorpresas son emergencias. Los gastos anuales, el mantenimiento, las celebraciones y muchos cuidados de salud pueden anticiparse. Crea apartados separados para ellos. Cuando mezclas lo previsible con lo inesperado, el fondo nunca crece y sientes que la vida te ataca. En realidad, parte de ese movimiento pertenece al calendario. La reserva emocional también incluye recursos no monetarios. Una persona a quien llamar, documentos organizados, habilidades prácticas, seguros adecuados y conocimiento de opciones reducen vulnerabilidad. El miedo tiende a concentrarse en una cifra, pero la capacidad de respuesta es un sistema. Tal vez hoy no puedas ahorrar mucho, aún así, puedes ordenar información o fortalecer una red. Evita comparar tu fondo con recomendaciones generales sin considerar tu contexto. Quien tiene ingresos estables, apoyo familiar y pocas obligaciones necesita un margen diferente de quien trabaja por proyectos o sostiene a varias personas. El objetivo no es alcanzar una cifra que impresione. Busca el nivel que te permita decidir con menos pánico. Una vez al mes, mira la reserva y nombra lo que representa. Días de elección, una reparación sin deuda, la posibilidad de rechazar una condición abusiva o unas semanas para reorganizarte. Así, el ahorro deja de ser dinero inmóvil y se convierte en libertad potencial. Sin esa conexión, guardar puede sentirse como una privación interminable. Habrá etapas en las que debas detener aportes o usar casi todo. La vida no avanza en línea recta. Mantén la práctica aunque el monto cambie. Revisar, separar cuando puedas, reconstruir sin humillarte. Lo esencial es conservar la relación de cuidado. El fondo de calma no elimina tu miedo de una vez. Cada aporte envía un mensaje más modesto y creíble. Estoy preparando un margen. Con el tiempo, esa evidencia pesa más que las promesas. La seguridad deja de ser una fantasía futura y comienza a ocupar un lugar concreto, aunque todavía pequeño. Capítulo 10. El dinero dentro de las relaciones.
Pocas cosas activan heridas antiguas con tanta rapidez como hablar de dinero con otra persona. Una pareja propone una compra, un familiar pide ayuda, un amigo elige un plan costoso o un compañero gana más. La conversación parece tratar de cifras, pero debajo aparecen lealtad, poder, vergüenza, miedo al rechazo y necesidad de control. Quien aprendió que el dinero provoca conflicto puede evitar estos temas hasta que el resentimiento explota. Dice sí cuando quería decir no, oculta gastos, presta sin condiciones claras o espera que los demás adivinen sus límites. Después, interpreta la incomodidad como prueba de que hablar era peligroso. En realidad, el silencio permitió que el problema creciera. La armonía no significa ausencia de desacuerdo. En varias expresiones de la vida japonesa se valora la consideración por el grupo, pero una convivencia sana no puede sostenerse sobre el borrado de una persona. Cuidar el vínculo incluye dar información suficiente para que las decisiones sean reales. Una aceptación nacida del miedo no es acuerdo, es deuda emocional. Antes de una conversación económica, separa tres elementos: el hecho, tu emoción y tu petición. El hecho podría ser que este mes se gastó más de lo acordado. La emoción quizás sea preocupación o cansancio. La petición necesita ser concreta. Revisar juntos las categorías, reducir una cantidad o esperar hasta una fecha. Cuando mezclas todo, surgen acusaciones como «nunca te importa» o «siempre tengo que resolverlo yo». Evita usar el dinero para demostrar amor. Ayudar puede ser generoso, pero si temes perder afecto al decir no, la ayuda deja de ser libre. Pregunta qué puedes ofrecer sin comprometer tus necesidades esenciales ni alimentar una dependencia dañina. A veces será dinero. En otras ocasiones convendrá compartir información, tiempo, contactos o una cantidad menor. Si decides prestar, aclara desde el principio si esperas devolución, en qué fecha y qué ocurrirá si no es posible. La ambigüedad protege de una conversación incómoda al inicio y crea una más dolorosa después. Cuando no puedas tolerar la pérdida de esa cantidad, quizá no estés en condiciones de prestarla. Esta regla protege tanto el vínculo como tus finanzas. En pareja, la transparencia no exige que cada persona pierda toda autonomía. Puede existir un espacio común para obligaciones y metas, junto con cantidades personales dentro de límites acordados. Lo importante es que ambos conozcan la estructura, las deudas relevantes y los riesgos. El secreto financiero erosiona confianza incluso cuando la cantidad parece pequeña, porque obliga a vivir en dos realidades. Las diferencias de estilo también necesitan traducción. Una persona puede buscar seguridad guardando, otra sintiendo que todavía puede disfrutar. El ahorrador considera irresponsable al que gasta. Quien valora la experiencia percibe control en el ahorro. Ninguno comprende que ambos intentan regular miedo de maneras distintas. Nombrar la necesidad reduce el ataque. Necesito un margen para sentir estabilidad. Necesito que el plan incluya vida presente. Cuando alguien critique tu forma de usar dinero, examina el contenido sin aceptar humillación. Tal vez haya una observación válida dentro de un tono injusto. Puedes recoger el dato y poner límite a la forma. Decir revisaré esa decisión, pero no continuaré esta conversación si me insultas protege aprendizaje y dignidad. La comparación merece atención especial. Ver ingresos, casas o viajes ajenos puede activar la sensación de haber quedado atrás. Recuerda que observas resultados visibles sin conocer deudas, apoyo familiar, prioridades ni costos privados. Comparar cifras aisladas produce conclusiones falsas. Usa la vida de otros como información posible, no como veredicto sobre la tuya. Establece una reunión breve y periódica para hablar de dinero con quienes compartes responsabilidades. Elige un momento sin cansancio extremo. Revisa hechos, próximos gastos y una decisión importante. Termina antes de que la conversación se convierta en un juicio general sobre la relación. La frecuencia reduce la carga. Ya no es necesario resolver años de tensión en una noche. También puedes practicar un límite sencillo con familiares o amigos. Ahora no puedo comprometer esa cantidad. Puedo ayudarte de esta otra manera. No necesitas presentar un expediente para justificarte. Quien se enfada ante un límite puede estar reaccionando a la pérdida de acceso, no a la falta de amor. Cuando el dinero deja de circular como amenaza, secreto o prueba afectiva, las relaciones se vuelven más honestas. No todas sobrevivirán a esa claridad de la misma forma. Algunas mejorarán, otras mostrarán dependencias que ya existían. El objetivo no es evitar toda tensión,
es dejar de comprar paz externa con inseguridad interna. Capítulo 11. Wabi Sabi para una vida financiera imperfecta. El perfeccionismo promete seguridad. Si nunca cometes un error, nada malo ocurrirá. Por eso una compra desacertada puede perseguirte durante meses. Una semana desordenada parece borrar todo progreso y un retraso activa una condena completa. No evalúas la decisión, evalúas tu valor. Así, cualquier imperfección se convierte en amenaza. Wabi Sabi ofrece una mirada distinta. Reconoce belleza y dignidad en lo incompleto, lo cambiante y lo marcado por el uso. Trasladar esa sensibilidad al dinero no significa celebrar el caos. Implica aceptar que una vida financiera real tendrá temporadas desiguales, reparaciones, decisiones torpes y planes que necesitan ajuste. Imagina un cuaderno con una página manchada. Puedes arrancarla y fingir que nunca ocurrió. Abandonar el cuaderno porque dejó de ser perfecto o continuar escribiendo. La tercera opción parece menos dramática, pero contiene madurez. Un error integrado enseña más que una imagen impecable construida mediante ocultamiento. Cuando tomes una mala decisión, utiliza un proceso de reparación. Primero, describe lo ocurrido sin exageración. Después, calcula el efecto real. Luego, identifica la condición que facilitó el error. Cansancio, presión, falta de información, impulso o una regla poco clara. Finalmente, cambia una parte del sistema. La reparación termina ahí. No añadas semanas de insultos como si fueran intereses obligatorios. Distingue entre recaída y retorno total. Si gastas por impulso después de varios meses de atención, no has vuelto al inicio. Posees experiencia, datos y hábitos que antes no existían. Retoma en la siguiente decisión. La frase "ya arruiné el mes" suele justificar más daño. Una comida fuera del plan no obliga a abandonar todas las demás. Acepta también que algunos objetivos cambiarán. Tal vez una meta que parecía importante dejó de representar tu vida. Quizá una enfermedad, una separación o una responsabilidad familiar reorganizó prioridades. Persistir en un plan obsoleto no demuestra disciplina. Revisarlo puede ser la forma más fiel de cuidarte. La imperfección aparece en los ingresos. No todos avanzan de manera ascendente. Hay etapas de aprendizaje, cuidado, desempleo o transición. Si tu identidad depende de crecer cada año, interpretarás cualquier pausa como descenso personal. Evalúa la etapa según su función. Un periodo de menor ingreso puede proteger salud, permitir formación o acompañar a alguien. Su valor no siempre se refleja de inmediato en una cifra. Esto no elimina la necesidad de enfrentar consecuencias. Si existe deuda, hay que ordenarla. Cuando un gasto amenaza necesidades básicas, se requieren cambios. Wabi Sabi no cubre una grieta para fingir que no está. La observa, la incorpora y decide cómo sostener la pieza. La aceptación sirve para actuar sobre la realidad, no para escapar de ella. Crea un margen de imperfección en tu presupuesto. Deja una categoría para variaciones pequeñas. Un plan que asigna cada moneda sin espacio puede romperse ante el primer cambio. El margen reduce la sensación de fracaso y evita que uses la tarjeta o abandones el sistema por una diferencia menor. Revisa tus metas con una escala flexible. En vez de éxito o fracaso, define un nivel mínimo, uno esperado y uno excelente. Si querías ahorrar cierta cantidad, establece la contribución que mantiene el hábito en un mes difícil, la meta normal y una opción para meses favorables. Este rango se adapta a la vida sin perder dirección. Observa los objetos reparados que aún te sirven. Su valor no depende de parecer nuevos. Tu historia financiera tampoco necesita estar limpia para ser digna. Haber cometido errores puede darte criterios que alguien sin esa experiencia todavía no posee. La cicatriz se vuelve conocimiento cuando dejas de ocultarla y aprendes de ella. Una vez al mes, elige una imperfección que vas a aceptar y una que vas a reparar. Tal vez aceptarás que el avance fue más lento. Repararás una suscripción olvidada. Quizá aceptarás que necesitas ayuda y pedirás orientación. Esta combinación evita dos extremos: exigirte pureza o renunciar a toda responsabilidad. La paz no llega porque tu sistema se vuelve invulnerable. Aparece cuando sabes que un desorden limitado puede corregirse sin destruir la imagen que tienes de ti. Una vida financiera suficientemente buena, revisada con honestidad y sostenida con constancia, vale más que un plan perfecto que solo existe durante una semana. Hay otra forma de practicar esta aceptación.
Revisar las decisiones antiguas con el conocimiento que tenías entonces, no con el que adquiriste después. Es fácil mirar hacia atrás y afirmar que debiste prever una crisis, rechazar un empleo, ahorrar más o detectar una condición injusta. Sin embargo, la versión de ti que decidió no contaba con todos los datos actuales. Juzgarla desde el futuro produce una superioridad falsa y prolonga la vergüenza. Prueba a escribir una carta breve a esa versión anterior, no para absolver cualquier conducta, sino para reconocer su contexto. Explica qué intentaba proteger, qué no sabía y qué has aprendido ahora. Después convierte la lección en una regla práctica. Si aceptaste una deuda sin comprenderla, la nueva regla puede ser no firmar nada que no puedas explicar con tus propias palabras. Cuando el error fue comprar bajo presión, decide no pagar el mismo día en que aparece una oferta urgente. Esta traducción del arrepentimiento en criterio es una reparación profunda. El pasado deja de ser una sala donde vuelves a castigarte y se vuelve un taller. Cada experiencia aporta una herramienta. Así, incluso una etapa difícil puede producir algo que no tenías. Discernimiento. Permite que tus planes muestren señales de uso. Un presupuesto corregido, una meta aplazada o una estrategia modificada no son pruebas de debilidad. Son evidencia de contacto con la realidad. Lo rígido puede parecer fuerte, pero se quiebra cuando el mundo cambia. Lo flexible conserva dirección sin exigir que la vida obedezca a un dibujo inicial. Capítulo 12. La identidad de quien sabe cuidarse. Al comienzo del camino, quizá pensabas que necesitabas sentirte seguro antes de actuar. Con el tiempo descubres el orden contrario. Muchas veces actúas con cuidado y, después de repetidas experiencias, la seguridad comienza a aparecer. No como euforia, sino como una confianza sobria en tu capacidad para responder. Esta transformación cambia la pregunta central. Antes decías, ¿cómo evito perder? Ahora puedes preguntar, ¿cómo cuido lo que entra, lo que sale y la persona que toma las decisiones? La primera pregunta coloca toda tu atención en una amenaza futura. La segunda te devuelve al presente y amplía tus opciones. Una identidad financiera sana no se define por riqueza, austeridad ni dominio absoluto. Se reconoce en conductas simples. Mira los números aunque sienta incomodidad. Pide información antes de decidir. Puede disfrutar dentro de un límite. Corrige sin humillarse. Sabe decir no. Construye margen cuando es posible y solicita apoyo cuando el problema supera sus herramientas. Para consolidarla, crea un ritual mensual de 1 hora. Abre tu cuaderno, revisa ingresos, gastos, obligaciones y reserva. Observa qué decisión te dio estabilidad y cuál necesita cambio. Elige una mejora para el siguiente mes. Después, cierra el ritual. No lleves las cifras contigo durante todo el día. La revisión tiene principio y final. Ese cierre es importante. La mente acostumbrada a la vigilancia cree que pensar más equivale a protegerse mejor. Sin embargo, repetir la misma preocupación fuera del momento de acción no añade seguridad. Cuando aparezca, anótala para la próxima revisión, salvo que requiera una respuesta inmediata. Así enseñas a tu cerebro que existe un lugar para atender el dinero y otro para vivir. Mantén visibles tus valores. Escribe 3 cosas que deseas que el dinero sostenga. Podrían ser salud, libertad de tiempo y vínculos, o estabilidad, aprendizaje y contribución. Antes de una decisión importante, compara con esa lista. Una compra, un empleo o una inversión pueden ser rentables y alejarte de lo que quieres proteger. La cifra no decide sola. La identidad también se fortalece al reconocer límites. No tienes que comprender cada producto financiero, resolver todos los conflictos familiares ni prever cada crisis. Saber cuándo consultar a una persona competente es parte del cuidado. Busca orientación profesional en deudas complejas, impuestos, contratos o inversiones que no entiendas. La autosuficiencia absoluta es otra máscara del miedo. Habrá días en los que la antigua alarma regrese. Una noticia, una pérdida o un recuerdo puede activar respuestas conocidas. No interpretes su presencia como fracaso. Escúchala como una señal. Necesito información, descanso, apoyo o una pausa. Después decide desde el adulto que eres ahora, no desde la escena que tu cuerpo recuerda. Puedes utilizar una frase breve. En este momento, estoy aquí y puedo mirar. No promete que todo saldrá bien. Afirma algo comprobable. Estás presente. Tienes más lenguaje, más herramientas y más capacidad de pedir ayuda que cuando aprendiste el miedo.
La situación actual merece ser evaluada por sí misma. Protege el cambio mediante el entorno, automatiza lo importante, reduce estímulos de compra, conserva documentos ordenados y acuerda límites con quienes influyen en tus finanzas. La voluntad se agota, el diseño permanece. Cada barrera sencilla libera energía para decisiones que sí necesitan atención. Celebra avances mediante reconocimiento, no mediante exceso. Cuando completes una meta, registra qué conducta la hizo posible. Tal vez fue constancia, una conversación difícil o la capacidad de esperar. Esa observación convierte el resultado en aprendizaje transferible. No fue magia ni una versión perfecta de ti. Fue una serie de actos. Con el tiempo, quizá notes que revisas menos la cuenta, duermes mejor antes de un pago o puedes disfrutar una compra elegida. Esos cambios pueden parecer pequeños frente a una cifra ambiciosa. En realidad, muestran que el dinero ya no ocupa todo el espacio psicológico, ha vuelto a su tamaño adecuado. La madurez financiera no consiste en no necesitar nunca, consiste en relacionarte con la necesidad sin vergüenza, con el deseo sin obediencia y con la incertidumbre sin entregar tu vida entera. Puedes querer más sin despreciar lo presente. También puedes protegerte sin vivir encerrado. La persona que sabe cuidarse no afirma que nada se perderá. Sabe que, si algo cambia, buscará la siguiente acción posible. Esa confianza no depende de una caja fuerte perfecta. Vive en hábitos, vínculos, criterio y capacidad de volver a empezar. Tal vez todavía exista una parte de ti que escucha una factura y oye peligro, que recibe dinero y piensa cuánto tardará en irse, que descansa y siente que debería producir. No necesitas expulsarla. Esa parte aprendió a mantenerte alerta cuando no conocía otra forma de protección. Puedes agradecer su intención y retirar lentamente su autoridad. A partir de hoy, elige un gesto pequeño. Abre un cuaderno y escribe cuánto tienes sin juzgarte. Define una cantidad modesta para tu fondo de calma. Registra un gasto con honestidad. Habla de un límite pendiente. O permanece 30 segundos frente a una cifra sin convertirla en una historia. Solo una acción, realizada con presencia. El secreto japonés no es una técnica para atraer dinero sin esfuerzo. Tampoco promete una vida sin pérdidas. Su profundidad está en otra parte. Ordenar con sencillez, respetar lo que existe, mejorar poco a poco, aceptar lo imperfecto y reconocer cuando algo es suficiente. Ninguno de esos principios exige violencia contra ti. El esfuerzo que desaparece no es el trabajo necesario para sostener tu vida. Se disuelve el esfuerzo inútil de vigilar cada minuto, castigarte por cada error y perseguir una seguridad imposible. Cuando esa lucha disminuye, queda energía para aprender, decidir, crear y descansar. Quizá el dinero siga entrando y saliendo. Habrá meses amplios y otros estrechos. Aparecerán gastos que no elegiste y oportunidades que no esperabas. La diferencia será la persona que los recibe. Ya no tendrá que reaccionar siempre desde el recuerdo de la escasez. Podrá detenerse, mirar y elegir. Esta noche, antes de dormir, nombra una evidencia de cuidado financiero que ya existe en tu vida. Puede ser una cuenta pagada, una compra evitada, una conversación iniciada o simplemente haber escuchado hasta aquí. Luego di, no necesito resolver toda mi vida hoy. Necesito cuidar el siguiente paso. Mañana, repítelo con una acción. La seguridad se vuelve creíble cuando encuentra forma en el mundo. Una página, una transferencia, un límite o una pausa pueden parecer poco. Repetidos con paciencia, construyen un hogar interior donde el dinero deja de ser una alarma permanente. No eres una cifra. Tampoco eres la historia económica de tu familia. Eres quien puede recibir esa historia, comprenderla y escribir una continuación distinta. Que el próximo movimiento no nazca del miedo a perderlo todo, sino del respeto por la vida que ya está aquí.